El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, un saludo muy especial, por supuesto, en este día especial. Hoy es 12 de noviembre. Saludamos a todas esas personas que constantemente se conectan con nosotros a través de nuestro espacio radial, que buscan la manera siempre de escuchar este programa, de escuchar estas reflexiones que a diario llevamos para ustedes. Esas personas que quieren mejorar un poco su vida, o por lo menos que quieren generar una serie de reflexiones y de meditaciones alrededor de su vida para quizá mejorarla, que es lo que todos deberíamos buscar. Deberíamos ser un poco conscientes de esos cambios que requiere nuestra vida personal para que posterior a ello haya también cambios en nuestro mundo y en nuestra vida social, en nuestra vida natural, en nuestra vida planetaria. Despertar la conciencia individual nos podría llevar por el camino hacia una conciencia colectiva. Y hoy es día también de reflexionar un poco acerca de ello. Hoy es un día especial para recordar que somos frágiles como seres humanos, que erramos también, pero que esos hierros, esas equivocaciones, hacen parte de la vida misma y pueden ser absolutas enseñanzas para nuestra vida. Podemos empezar a mejorar. Hoy es un día pues para agradecerles a ustedes por esa fiel sintonía. Recordarles que hay muchas maneras de seguirnos, de escucharnos, de hacernos partícipes de estas reflexiones y que también podemos convertirnos, cada uno de nosotros, en promotores de estas reflexiones, compartir las reflexiones con esas personas que son importantes para nosotros y a las cuales podríamos decirles, mira, escucha este programa, que podríamos compartirlos. Hoy todo es muy digital y este programa también ha empezado a ser muy digital. Tenemos la posibilidad de disfrutarlo a través de redes sociales. Estaremos haciendo otro tipo de plataformas para que todos los días sea más fácil hacer parte de este grupo de personas que escuchan este programa radial. Hacer parte de este grupo de personas que quiere meditar y reflexionar diariamente acerca de su propia vida y acerca de la vida del mundo y de esta manera mejorar un poco. Todos los días será más fácil pues escuchar nuestro programa y en ese propósito estamos. Hoy continuamos con la reflexión de esta semana tratando de incorporar a nuestra vida 4 acuerdos que están planteados en un libro de ese mismo nombre, los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Ya esta semana, el lunes, fue un poco introductorio, el martes hablábamos del primero de los acuerdos, ayer hablábamos del segundo y hoy vamos a hablar del tercer acuerdo. El tercer acuerdo nos habla de no hacer suposiciones, no haga suposiciones. En otras traducciones lo han expresado como algo así como no adivines, no supongas. No adivines, no supongas. La suposición no es más que una adivinación, tratar de adivinar algo, tratar de imaginar algo, pero que no necesariamente corresponde con la realidad. Es como cuando usted hace una apuesta, usted hace un número y usted quiere adivinar que ese número es el que va a caer en la noche en la lotería, pero es una imaginación, es una adivinación, es una suposición. Hay gente que se dedica
a tratar de suponer qué número viene, que porque la lotería va en tal número, que va en tal otro, y se vuelven expertos hasta en eso. Y una que otra vez podrán apuntarle, pero la mayoría de veces no. Y así pasa con las suposiciones. Suponer, pues, no es más que imaginar, sin ninguna clase de certeza, que eso que digo, que eso que me imagino, es necesariamente así, que eso que digo, que eso que me imagino, es una realidad. Y el problema es que el centro de la suposición o del problema de la suposición está cuando quiero hacer ver como una verdad algo que solo imagino. Y allí empieza un tema como lo es el asunto del chisme. Yo creo que todos somos testigos del daño que hace el chisme en una sociedad. Sobre todo en pueblos pequeños, por ahí dicen pueblo pequeño, infierno grande. Es muy fácil levantar un chisme en un pueblo pequeño porque todos nos conocemos, porque todos hacemos parte de una misma familia, casi si se quiere, pequeña familia. Y entonces es muy fácil hablar del otro. Es muy fácil entonces andar chismoseando del otro, qué pasa allí, qué pasa allá. Y vivimos pendientes de la vida de los demás, lo decíamos de pronto en los programas de esta semana. Yo no he podido saber a qué horas el mundo se puso en esa actitud de tratar de estar pendiente más de la vida de los demás que tratar de vivir. ¿Cómo es de bueno vivir y vivir tranquilo y dejar vivir? Cuando usted simplemente no se entera de nada de los otros, deje que cada cual haga con su vida lo que quiera y usted viva tranquilo. Pero hay gente que vive, y eso pues obviamente ha sido un tema de muchísima tradición cultural lamentable, cultura errada y negativa, de que pues cuando ya no había nada que hacer por las tardes, se sentaban, no solamente las viejas chismosas como decimos nosotros, no, eso ha sido tradición de los dos géneros, eso no es, eso aquí, como se dice, hablando al parejo con todos. Entonces el vicio de que ya no hay nada que hacer, sentémonos a chismosear y mira, y qué tal fulanita cómo está, y qué tal fulanito cómo está haciendo esto, y qué tal peranito que mira, qué tal otra cosa, que esto. Y empezaban los chismes. Y los chismes empiezan a partir de una suposición. Imagínate que vi pasando a fulanito de tal por tal parte, de más que iba para tal otra. Y empieza así, de más que iba para, ¿cierto? De más que, sin saber siquiera en realidad qué es lo que está pasando allí, sin tener certeza de eso. Y entonces a partir de allí, ese chisme pasa a ser un rumor. Y cuando ese chisme pasa a ser un rumor, empieza a regarse como espuma, decimos nosotros, a regarse, mejor dicho, por todo lado. Y el problema es que al principio aparece como un de más que, es decir, como una suposición. Pero al avanzar el tiempo, ese mismo chisme, ese mismo rumor, pues ya pasa a irse pasando de boca en boca como una verdad, como si fuera una verdad. Y ahí se crea un daño permanente. Muchas de las cosas que están instauradas en nuestra sociedad, muchas de las cosas que están instauradas en nuestra realidad, muchas de las cosas en las que creemos, porque eso es creer, adivinar, entonces están sustentadas, fundamentadas en la suposición. Y bajo el concepto de suposición se han creado verdades y se han tratado de mostrar como verdades absolutas. Y de allí han nacido discursos, como decíamos el día de ayer, fanatistas. Han nacido discursos que de alguna manera están generando división, generan división. Uno de los ejemplos más claros siempre lo encontramos en que se aceptó como verdad durante muchísimos años, hasta hace unos 500 años, que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo, y mil cosas de ese estilo. Y se formaron como verdad a partir de suposiciones. Y entonces se instauraron en nuestras culturas, en nuestras religiones, en nuestras tradiciones espirituales, como verdades.
Y qué problema tan berraco sacar esa idea que ya está arraigada como una verdad. ¿Cuánta gente tuvo que sufrir inquisición, muerte, por el simple hecho, hasta persecución, por el simple hecho de científicamente decir, a partir de sus observaciones ya con mayor claridad, decir que la Tierra no era el centro del universo, decir que la Tierra era redonda y no plana? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¿A cuántos los trataron de herejes? ¿A cuántos los metieron a la hoguera? ¿A cuántos ahorcaron por esa simple, digamos, posición errada y fanática de que la Tierra era plana o de que la Tierra era redonda? Y así, solo por poner un ejemplo de lo más claro y de lo más evidente, pero aún así, todavía hay cosas en nuestras creencias que no son más que suposiciones. Y entonces se hacen ver como verdad y empezamos a tratar a los demás, los tratamos mal porque simplemente no comparten esa idea, esa suposición o esa imaginación. Entonces, ojo con estar estigmatizando a otros por su forma de creer, por su forma de pensar, por su forma de actuar. No estigmaticemos al otro. Reitero, hay que dejar que la gente viva. Tú lo que tienes que hacer es dejar vivir, tratar de vivir lo mejor que puedas y vivir sobre todo eso. Tratar de vivir lo mejor que puedas y dejar vivir más bien. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, el mayor problema de la suposición es el chisme. Cuando salgo a decir todo lo que supongo de otras personas y de esta manera ocasiono daños irremediables al otro. Como les decía, cuando ese chisme pasa a ser rumor, pasa a tomar una fuerza como verdad, haciendo un daño aún mayor. Y por otra parte, si hago suposiciones acerca del comportamiento de otras personas hacia mí, entonces lo que pasa es que me lleno de sentimientos y de emociones negativas. Y lo peor de todo es que muchas veces eso que supongo ni siquiera es como lo supongo, ni siquiera es verdad. Es más fácil preguntar, es más fácil escuchar la otra versión. Y en muchas ocasiones hemos sufrido innecesariamente por no preguntar, por no ser asertivos en la comunicación. La mayoría de problemas del mundo, en todos los aspectos, está en la comunicación. Somos muy malos para comunicarnos. Cuando digo comunicarnos no es simplemente hablar, sino también escuchar. Y ser asertivos, es decir, las cosas bien dichas y escuchar lo que es. Lo que pasa es que a veces escuchamos una cosa y como creemos la otra, entonces eso que escuchamos nos pasa de lado a lado, sin ninguna repercusión, sin que yo le haga un procesamiento, y entonces digo, es que él me está mintiendo. Es que, ¿cierto? Entonces, ¿para qué preguntamos? Hay que preguntar, pero para poder escuchar la otra versión de la historia y entonces a partir de ahí dejar de sufrir. Hombre, es que tener corazonadas no es algo que sea malo, ni mucho menos. ¿Sí? Lo que está mal es creer que todo lo que por corazonada creo que está pasando, pues necesariamente es verdad. ¿Sí? Y encima de eso, salir de pronto a decirlo a los cuatro vientos, a gritarlo a los cuatro vientos, a decir que así es, como si así fuera, y de allí se genera esa famosa cadena de chisme que va acompañada de dolor. ¿Cuántas veces por una impresión, salgo a decir cosas que simplemente me imaginé, cuando lo que voló fue mi imaginación? ¿Cuánta gente con una imaginación desbordada que por una impresión, una pequeña impresión, por algo que vio, por un movimiento del otro, salía a decir 50.000 cosas y aumenta y aumenta? Ustedes han visto cómo crece un chisme, ¿cierto? Los chismes crecen de una manera, mejor dicho, exponencial. Exponencial. Porque cuando usted le cuenta a una persona algo, esa otra persona va y la cuenta también y la cuenta con aumento, le inventa algo más. Esa otra persona va y la cuenta con algo más y así por el estilo se va creciendo y una cosa que empezó en una gota de agua termina siendo un mar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado
ser muy prudentes a la hora de. Recuerden la norma de las tres rejas. Ah, es que tengo algo que contarte. Por allí escuché algo que dijeron de ti. Recuerda las tres rejas, ¿cierto? Primero, pausa. Eso que me tienes que decir es verdad, es lo primero. Si no es verdad, ¿para qué lo voy a escuchar? Pues si no estás seguro de que es verdad. Lo segundo, eso que estás diciendo, ¿me hace bien o le hace bien a alguien? No. Entonces, ¿para qué me lo vas a contar? Y tercero, eso que me vas a decir necesariamente, es necesario absolutamente que yo lo sepa. No, entonces, ¿para qué? Si nosotros hiciéramos ese filtro de cada cosa que nos llega, con toda seguridad que los chismes ahí pausarían siempre, pero nos la pasábamos, ¿no? De boca en boca, hablando del uno, hablando del otro, hablando de lo uno, hablando de lo otro, al son de nada, al son de qué, digo yo, cuando eso ni me conviene, ni le conviene al otro, ni le hace bien a nadie, más bien hace muchas veces mal. Entonces, ¿para qué andar con esos cuentos? ¿Para qué andar con esas cosas? Lo otro, si alguien viene a ti a hablar mal de otro, se sienta con ese otro a hablar mal de ti, entonces, ¿para qué? Hay que tratar de mochar esas cosas, hay que tratar de suprimir de nuestra vida ese vicio tan errado, de ese vicio tan feo del chismorreo, tan feo de sentarnos a chismosear, de sentarnos a inventar. El proceso de la suposición, amigos, es un elemento del cerebro. Es un elemento del cerebro que el cerebro siempre está buscando soluciones rápidas, tratando de encontrar atajos para tratar de llegar rápido a una conclusión por una cantidad de información que tiene. Y eso funciona naturalmente porque a partir de tus experiencias previas, a partir de todo lo que has recopilado en tu vida, como un sistema de protección y como un sistema de supervivencia, entonces el cerebro trata de impedir que vuelvas a pasar por muchas cosas que ya has pasado. Lo que sucede, por ejemplo, con los caballos, ustedes saben que si un caballo tiene una situación adversa en un camino, por ejemplo, el caballo cuando va a volver a pasar por ahí se niega a pasar por ahí. Es un sistema cerebral que todos los animales tenemos. Nosotros, los seres humanos, que somos animales, también lo tenemos. Entonces, lo que pasa es que el cerebro trata de comparar algunas situaciones, creer que son similares y tratar de sacar un atajo para sacar una conclusión rápida y tratar de evitarse el paso por eso que anteriormente pudo haber sido nefasto para ti. Le sucede a las personas que tienen decepciones amorosas y que pasan muchísimo tiempo sin poder tener la oportunidad de volver a amar por la misma situación, porque el cerebro está tratando de impedirle el paso por esa nueva situación porque cree que vuelve a ser desagradable, porque cree que vuelve a ser igual. Entonces sucede con eso, sucede con la persona que tiene un accidente. Entonces para esa persona es muy difícil volverse a montar a un auto o volver a manejar o lo que sea, por lo mismo, porque el cerebro está tratando de buscar atajos, suponer que va a volver a pasar lo mismo, entonces está tratando de impedir eso. Pero no necesariamente si usted accidentó una vez, tiene que volver a pasar un accidente. Es una idea que crea el cerebro como un atajo, es una visión sesgada de la realidad, porque cree que siempre que se vuelva a montar a un auto o a una moto va a tener otra vez un accidente. Por eso uno de los retos que le ponen a un piloto, por ejemplo, de avión que supera un accidente o un incidente y que sobrevive, es volverse a montar inmediatamente, lo más pronto que pueda, lo más rápido que el cuerpo y sus condiciones físicas lo permitan, volverse a montar a manejarlo, porque tiene que vencer de una ese miedo, si no, llega el momento en que es posible que no se vuelva ni siquiera a montar, que no sea capaz de hacerlo, porque su cerebro quedó con esa información y trata de sacar un sesgo. Así funciona la suposición. Listo, estoy tratando de dar la ejemplificación de cómo funciona la suposición. Por eso la suposición no es más que un sesgo, un atajo que coge el cerebro. Y esa solución o atajo no siempre es certera, no es completa, es sencillamente sesgada. Es como aquella historia de la esfinge o como aquella historia de los ciegos tocando el elefante, ¿recuerdan? La esfinge, que quien llega por un lado la ve como un tigre, que quien llega por el otro la ve como un águila, quien la ve por otro lado como un león y así por el estilo. Son cuatro figuras diferentes de la esfinge. Así que si cada uno dice que la esfinge es de tal forma, tiene solo parte de la verdad. No es que esté equivocado, tiene parte de la verdad, pero no la verdad completa. Si se juntan los cuatro,
y logran decir que son cuatro figuras diferentes, tendrán una verdad un poco más acertada a la realidad. Pero si no, solo tiene una visión de la realidad. Y así es nuestro sesgo, así es nuestra suposición, solo una parte de la verdad, solo una parte de. Hay cosas que vemos, pero necesariamente de ahí para allá ya no podemos ver más. Y así funciona. Pero el chisme nace de suponer lo que pasa más allá de lo que vemos, más allá de lo que vemos. Ahí nace el chisme. Cuando veo pasar a alguien a X hora, y entonces ya empiezo a suponer para dónde va. Cuando cositas pequeñas que veo y creo que así es, pero no veo la realidad completa. Ojo, es una realidad o una visión sesgada. Reitero, como esa historia, o la historia de los ciegos con el elefante, que el que toca una pierna dice que el elefante se parece a tal cosa, que el que toca la trompa dice que se parece a tal otra, que el que toca las orejas dice que se parece a tal otra. Y todos tienen parte de la verdad, pero no es necesariamente la verdad. Así, igualitico, nacieron nuestras religiones. Entonces todas tienen una parte de la verdad, pero ninguna tiene la verdad absoluta, ninguna, porque tienen parte de la verdad. Hay que juntar todas esas pequeñas verdades y a partir de allí encontraremos una cercanía a la verdad, pero es difícil. Recordemos que todas las verdades, pues, o más bien, no existe verdad absoluta, así de sencillo. No existe verdad absoluta. Todas las versiones y las verdades son sesgadas. Tú vas encontrando tu propia verdad y eso es importante entenderlo. Entonces, reitero, es un atajo el tema de la suposición, un atajo que hace el cerebro, ¿listo? Pero no tiene una percepción completa de la realidad. Es bueno, entonces, saber que mucho daño nos ha hecho la suposición a través de la historia. Y a partir de allí, entonces, es bueno empezar a darnos la oportunidad de confirmar un poco más, de observar un poco más, de esperar un poco más, de dejar de hacer las cosas tan impulsivamente como siempre las hacemos, y esperar y mirar y preguntar. Es mejor estar seguros de algo que andar por ahí chismorreando por alguna única cosa que vimos. Dejemos de levantar chismes a partir de la suposición. Reflexionemos un poco más. Conectemos mejor con las personas. Dejemos de andar mirando ese lado negativo de las personas, como que nos la pasamos mirando ese lado malo, la caída. Porque cuando creemos que alguien es bien, que alguien es perfecto, que alguien se pasa de perfecto, entonces estamos buscando la caída, a ver, ¿dónde está el error? Todos tenemos errores, problemas, emociones, suposiciones, de todo tenemos. Pero precisamente la vida está justamente para que tratemos de mejorar eso, para que tratemos de reflexionar un poco más y de mejorar siempre. Entonces ser más pacientes, hacer más preguntas, reflexionar un poco más, conectar con las demás personas, volvernos empáticos con los demás. Eso es algo de lo que tenemos que hacer para tratar de llevar a la práctica este tercer acuerdo de no suponer, no supongas, no suponer. Evita la suposición, no hagas suposiciones porque eso todos los días nos puede hacer más daños. Para eso hay que tener una comunicación asertiva siempre. Siempre. Es importante eso. Y sobre todo, tener claro y tener en cuenta siempre esa historia o esa dinámica de las tres rejas, de pasar siempre por el cernidor de las tres rejas cualquier información, cualquier cosa que nos llegue, cualquier comentario que nos llegue. Eso, primero es bueno, segundo es necesario, tercero hace bien. Son tres cosas que hay que preguntarnos y que son elementales. ¿Le hace bien a alguien? O al contrario, le hace mal, que normalmente un chisme hace mal. Entonces, ¿para qué voy a andar contándolo? ¿Para qué? ¿Para seguir antes haciendo mal? Pues no tiene sentido. ¿Es bueno para alguien o es verdad sobre todo eso? ¿Es verdad lo que estoy escuchando o lo que voy a decir o lo que me dijeron? Eso es verdad, absoluta verdad. Estoy seguro de que es verdad. Y tendré que contestar casi siempre que no. No puedo estar absolutamente seguro
de que eso sea verdad. No puedo estar absolutamente seguro de que eso sea así. Simplemente me lo contaron. Yo ni siquiera lo vi. Ni siquiera lo vi. Eso pasa como cuando hay por ahí peleas o cosas así en la calle o en fin, y empezamos a suponer. Y entonces empieza usted a escuchar, vea que a fulanito de tal le hicieron X o Y cosa, y el otro dice que otra. Como, ay, no, ¿cómo le parece? Imagínese a fulanito de tal que es que le pegaron no sé cuántos disparos, y resulta que lo que hubo fue un disparo errado y le pegaron una pierna, y a la gente dijo, ah, ya lo mataron, ya tal cosa. Y así funciona. Por colocar ejemplos muy pequeños. Siempre andamos inventando y aumentando cosas, diciendo mentiras y aumentando la realidad, cuando no hay necesidad de ese tipo de cosas. Entonces, es absoluta verdad. Y muchas veces ni siquiera si es absoluta verdad, porque vamos al otro, ¿es necesario decirlo? No. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué decirlo? Déjelo ahí. Y de esa manera evitamos suposiciones, evitamos chismes, pero sobre todo evitamos generar más daño en la sociedad. Son pequeños comportamientos individuales los que hacen que hayan cambios sociales, que hayan cambios colectivos, que hayan cambios en la sociedad. Pequeños comportamientos personales, individuales. Si yo cambio eso, si yo dejo de andar levantando y compartiendo chismes, con toda seguridad que los chismes van a ir mermando, con que solo una persona empiece a mermarlos. Si yo lo hago, recuerde que el mundo cambia cuando yo empiezo a cambiar. Yo no puedo pretender cambiar el mundo, solo puedo cambiar yo y no más. No existe otra manera, no existe otra forma, solo debes cambiar tú. Empecemos a cambiar y uno de esos cambios fundamentales entonces que debemos tener en nuestra vida es dejar de andar haciendo suposiciones. No es necesario, no es bueno, no tiene nada de positivo hacer suposiciones. Es mejor preguntar, es mejor tener una comunicación asertiva y es mejor suspender los chismes en cuanto lleguen a nosotros. Ahí no es necesario continuar la cadena. Rompe la cadena, es lo que decimos. Hoy en día es mucho más grave los chismes con esto de las redes sociales. Rompe la cadena, rompe la cadena. ¿Qué te llegó esto? ¿Qué te llegó lo otro? Rompe la cadena. Deja de estar haciéndole daño a la vida de los demás. Vive y deja vivir. Es una regla de oro para la convivencia. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.